Hola, en primer lugar agradecer al Ayuntamiento de Barbate, al área de cultura y muy especialmente a mi amigo y colega Antonio Aragón, que me haya invitado para dar esta conferencia que lleva por título Las Asas de Suerte, la puesta en valor de un patrimonio único y universal. Quien les habla es Juan Jesús Cantillo, director del Museo de Vejer, técnico también en el área de cultura y coordinador del expediente para que las asas de suerte de Vejer hayan sido declaradas como bien de interés cultural y esperemos que también en un futuro como patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Antes de entrar en detalle en materia de la conferencia propiamente dicho, creo que es oportuno establecer primero qué es o definir qué es eso de la puesta en valor, en este caso aplicado a un patrimonio cultural. Seguramente estamos acostumbrados a oír o a leer en multitud de medios y de sitios, se ha puesto en valor esto, se va a poner en valor aquello, pero muchas veces es un término incluso un tanto complejo de definir. Es más fácil decir qué no es poner en valor que lo que es la puesta en valor propiamente dicho. En este sentido, poner en valor no es tasar un bien. Eso es importante que quede claro. No es saber cuál es el valor monetario o el valor económico que puede tener cualquier bien o cualquier elemento patrimonial. Poner en valor un bien es trazar una línea estratégica que permita de alguna manera fortalecer la cultura y la identidad de un pueblo a través de un bien o de un elemento patrimonial en este caso. Dentro de esta línea estratégica es sumamente importante atender y trabajar en base a 5 criterios que son los que hay que desarrollar y que son los que os muestro en la diapositiva. La identificación, la protección, la recuperación, la interpretación y, por último, la difusión. Una vez hayamos completado este ciclo, estaremos ya en condiciones de poder afirmar que hemos puesto en valor un bien, ya sea material o ya sea inmaterial. Esto es importante también decirlo porque ese concepto de puesta en valor nació inicialmente para aplicárselo al patrimonio material. ¿Cuál es el patrimonio material? Pues fundamentalmente un castillo, murallas, un yacimiento arqueológico, una iglesia, etcétera, etcétera. ¿Pero se puede aplicar también a un patrimonio que sea inmaterial? Pues está claro que sí, por supuesto que sí. Es más, debemos de aplicarlo, porque el patrimonio inmaterial, a diferencia del material, es mucho más efímero, es mucho más vulnerable a cualquier cambio y, por tanto, tiende a desaparecer de manera más fácil que un patrimonio monumental. Por tanto, es importante tener claro, primero, el concepto de puesta en valor y, segundo, que se lo podamos aplicar a un patrimonio inmaterial. En este caso, vamos a poner como ejemplo las asas de suerte del Común de Vecinos de Vejer. Antes de ello, creo que también es importante definir qué es un patrimonio inmaterial. Y no hay mejor definición para ello que la que presenta, en este caso, la UNESCO a través del artículo 2 de la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial. Para la UNESCO, un patrimonio inmaterial o un patrimonio cultural inmaterial son, como bien indico en la diapositiva, son los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas que tienen las comunidades, que tienen los pueblos, que tienen en general los individuos, las personas, y que se reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio inmaterial, que se transmite de generación en generación, debe ser recreado constantemente por todas estas comunidades, por estos grupos, por estos individuos, en función de su entorno, interaccionando también con la naturaleza y con la historia, que se note de alguna manera que tiene un carácter identitario, de sentimiento, de continuidad y que contribuye igualmente a promover el respeto por la diversidad cultural y la creatividad humana. Este es importante porque define perfectamente ese patrimonio inherente a las comunidades actuales, que son, como decía anteriormente, que es un patrimonio
que suele ser muy vulnerable a los cambios y, por tanto, es importante, en este caso, ponerlo en valor. Nos atenemos igualmente al Plan Nacional para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial. Lo define en base, en este caso lo define en base a 18 características, que es muy curioso, porque si hacemos un análisis característica por característica, vamos a ver que perfectamente los que conocemos las azas de suerte, su historia y todo lo que es la parte inmaterial que conlleva este patrimonio cultural, vamos a ver que esos 18 ítems, esas 18 características que define a un patrimonio inmaterial, parece que están hechas para las azas de suerte. No quiero entrar en detalle porque son 18, porque se alargaría, pero sí es importante que al menos conozcamos que realmente es un patrimonio que está interiorizado en los individuos, en las comunidades, que forma parte de su identidad cultural. La asa de suerte tiene un carácter identitario muy importante en Vejer de la Frontera y por extensión también Barbate, desde hace prácticamente 7 siglos, desde que nació como un ente comunal. Es compartido por los miembros de la colectividad, exactamente como hacemos cada 4 años a través del sorteo de las asas, que es vivo, que es dinámico. Exactamente, nosotros tenemos un reglamento que se va actualizando cada cierto tiempo y que, bueno, a pesar de que tiene ya varios siglos, ha sabido generar mecanismos de adaptación para los nuevos tiempos, que es transmitido y recreado. Efectivamente, la asa de suerte se recrea, en este caso, cada 4 años, aunque últimamente desde Vejer se está recreando prácticamente de manera anual con un ciclo de actividades muy potente que permite de alguna manera todos estos conceptos de puesta en valor, que es transmitido también de generación a generación desde la infancia. Ahora veremos a continuación cuáles son esos mecanismos que hemos hecho desde Vejer para que este patrimonio inmaterial sea transmitido hacia las generaciones futuras, es decir, hacia los futuros, las futuras personas que van a legar este patrimonio, que es preservado por la comunidad. Nosotros tenemos actualmente una junta de ASA que vela por el mantenimiento de este patrimonio comunal, que forma parte de la memoria colectiva viva. Es una realidad construida de manera social. Los habitantes de Vejer nos sentimos muy identificados con este patrimonio. Es más, solemos usar el pronombre posesivo nuestros para referirnos a las asas de suerte. La asa de suerte no es del ayuntamiento, no es del agricultor que la trabaja, no es de todo y no es de nadie, es nuestro, es un patrimonio comunal y como tal aparece en el registro de la propiedad de Barbate. Que es experimentado, igualmente una de las características es que se experimenta como una vivencia. El sorteo es una vivencia, es un ritual festivo que está bastante interiorizado en los vecinos, en este caso de Vejer, también de Barbate, que está interconectado con una dimensión material. En este caso, todo patrimonio inmaterial necesita de un soporte material que le dé razón de ser. En este caso, está claro que la dimensión material de las asas de suerte son las tierras, propiamente dicho, las asas, tanto las de Vejer como las de Barbate. Es un patrimonio que está contextualizado en un tiempo y en un marco espacial, como lo tenemos nosotros, perfectamente definido, que desarrolla, experimenta en tiempo presente, exactamente, que remite a las biografías individuales y colectivas. Nosotros estamos rescatando de la memoria colectiva muchas figuras que han estado directamente relacionadas con la historia de las asas de suerte. Quizá la más conocida es la de Juan Relinque, que es la que se ha potenciado desde hace muchas décadas, muchos años, incluso me atrevería a decir desde hace siglos, al menos más de un siglo, pero recientemente se está atendiendo también o se está remitiendo a otros tipos de personas, a otros tipos de hombres y mujeres que son los que también han luchado para que este patrimonio comunal se mantenga tal como nos ha llegado actualmente a los ciudadanos de Vejer y también de Barbate, que no admite copias. Es que las asas de suerte de Vejer y de Barbate
no tiene copia, no tiene parangón en ningún otro punto de la geografía mundial. Es un patrimonio único que está ritualizado. Nosotros vivimos un ritual festivo en el sorteo cada 4 años. Nosotros en Vejer, desde 1944, cada 22 de diciembre, Barbate, un día después, el 23 de diciembre. Vivimos ese rito, que es una experiencia desde la perspectiva sensorial. Exactamente, nosotros lo vivimos desde la perspectiva del yo, pero también lo vivimos desde la perspectiva del nosotros como comunidad. Nos alegramos muchísimo cuando le toca las asas de suerte a un vecino, e incluso sentimos nostalgia cuando escuchamos el nombre de un vecino que ya nos dejó y que, bueno, se murió sin saber qué es ese sentimiento que se experimenta cuando eres agraciado en un sorteo de la asa de suerte, que tiene un efecto regenerador en el orden social. Está claro que efectivamente esta ayuda económica permite de alguna manera que muchas familias, antes más que ahora, pero que permite de alguna manera que puedan vivir o que puedan al menos tener una ayuda económica importante para su día a día, y que es vulnerable. Efectivamente, el patrimonio inmaterial, como he dicho anteriormente, es un patrimonio vulnerable. Las asas de suerte se han perdido a lo largo de los últimos siglos, se han perdido muchos terrenos, muchas asas de suerte, de una u otra forma han ido desapareciendo. No voy a entrar en detalle, pero sí es importante saber que es vulnerable, que es posible que si no se protege estas asas de suerte, de este patrimonio comunal, pues no sabemos si en un futuro pues podría desaparecer o podría de alguna manera tener algún cambio que genere la pérdida parcial o total de la misma. Dicho esto, ahora lo importante es preguntarnos si con esta base poco teórica que acabamos de explicar o jurídica podemos de alguna manera poner en valor nuestras asas de suerte. Ya os decía anteriormente que sí, que podemos y que debemos. Vejer es un ejemplo de ello. Llevamos muchos años ya trabajando para poner en valor las asas de suerte en base a los 5 criterios que comentaba anteriormente que debe tener todo patrimonio para que se ponga en valor, y hemos trabajado durante muchos años precisamente con esas miras, con las miras de poner en valor las asas de suerte para protegerlas, para identificarlas, para promocionarlas, para difundirlas, para, en definitiva, para que podamos de alguna manera dejarla a las generaciones venideras, como mínimo, en el mismo estado en el que nos hemos encontrado nosotros en la actualidad. Y hemos trabajado, como digo, fundamentalmente en los últimos 8 o 9 años en base a estos criterios y con unos resultados ciertamente interesantes. En este sentido, lo primero que hicimos cuando empezamos a trabajar fue identificar las asas de suerte del común de vecinos de Vejer de la Frontera. Y entendemos por identificar, describir todos los elementos que conforman este patrimonio. Es decir, analizar, buscar y fundamentalmente inventariar todo lo relacionado con las asas de suerte. Desde imágenes antiguas de sorteos, como las que tenéis, como las que os muestro en la diapositiva, hasta definir todos aquellos agentes que intervienen en la actualidad en el desarrollo del bien, tanto de sorteo como de la gestión diaria. Es importante conocer cómo se ha ido gestando estos sorteos, las imágenes, las bolas antiguas que se han podido recuperar, algunas de ellas. Es importante también todas las reformas que ha sufrido, en este caso el reglamento de las asas de suerte, tenerlo, porque es importante conocer el pasado, en este caso del bien, para identificarlo y para también explicarlo, porque es importante igualmente difundirlo. También es igualmente importante conocer y describir prácticamente todos los actores
que intervienen en el desarrollo, en este caso del sorteo de las asas de suerte. Intervienen, por un lado, los actores que están en el escenario, el público, que es importante igualmente, y dentro del escenario, pues es importante definir los bombos, identificar los bombos, por qué hay una mesa presidencial, quién forma esa mesa presidencial, que en este caso es el presidente de la Junta de ASA con el secretario y normalmente algún invitado también de la Junta de ASA. En el lateral, en uno de los laterales, está la Junta de ASA al completo, siempre mirando de lado hacia el público. Y por otro lado, también es importante definir quiénes son aquellas personas encargadas de sacar las bolas de sorteo. En nuestro caso son las cobijadas del año anterior. Las cobijadas, que es un elemento que se introdujo no hace muchos años, como en la imagen aquí se ve, en el año 88 todavía era la mano inocente de un menor de 10 años quien sacaba la bola y se la daba al pregonero para que cantara el agraciado. Aquí en el 96 todavía mantenemos, aquí ya en el 96 así que estaban las cobijadas, pero todavía contábamos con los niños menores de 10 años para esa tarea. Es importante, como digo, definir también el espacio donde se desarrolla ese patrimonio material. Es importante, por un lado, la parte material, como decía anteriormente, que son las tierras, pero por otro lado también el espacio donde se desarrolla ese patrimonio inmaterial. En nuestro caso es el Teatro Municipal San Francisco. Una vez que tenemos ya identificado, aquí tenemos más elementos, el título de agraciado, también hay que buscar, hay que sondear, hay que investigar en todas las fuentes disponibles, tanto fuentes orales, pero también fuentes archivísticas. Esa es una labor sumamente importante para conocer en profundidad este patrimonio, conocer igualmente las bolas, que es uno de los actores principales dentro del sorteo de las asas de suerte, también la prima cuatrienal muertos, que como saben se da el 6 de enero después de cada sorteo, en VG a los 232 agraciados en el sorteo anterior. Y como digo, una vez que también seguimos identificándolo a través de la investigación. Investigar, como digo, para identificar los valores históricos, culturales y sociales que han mantenido al bien a lo largo de los siglos. En este caso fue importante la labor archivística que se hizo por el colega y amigo Carlos Gómez en el Archivo Provincial de Cádiz, donde a través de una minuciosa investigación se pudo determinar el sitio exacto donde vivió Juan Relinque y su esposa Leonor Sánchez. Fue un hito, la verdad que fue muy importante y fue muy emotivo llegar a esa conclusión, y por tanto todo esto sirve, toda esta amalgama que os estoy citando de inventariar, de conocer, de investigar, es lo que identifica, en este caso, a una naturaleza patrimonial como es las asas de suerte. Como digo, una vez que lo tenemos ya identificado, que se ha identificado en todo su esplendor, ese patrimonio, el siguiente paso que debemos hacer para ponerlo en valor es protegerlo. Para la protección, hay que tener una voluntad manifiesta por parte de las administraciones públicas, porque son ellos los que tienen la competencia para proteger a un bien patrimonial, ya sea material o ya sea inmaterial. La figura jurídica más importante que cuenta el Estado español y también la comunidad autónoma para proteger un patrimonio es la figura de bien de interés cultural. Se desarrolla a través de un expediente que, es complejo, en algunos casos suele llegar a ser hasta tedioso porque no llega a buen puerto, pero en el caso de las asas de suerte pudimos, desde el área de cultura del Ayuntamiento de Vejer, redactar la documentación técnica para solicitar a la Junta de Andalucía, en este caso a la Consejería de Cultura,
de la Junta de Andalucía, que es la que tiene las competencias en materia de patrimonio histórico desde el año 84, en el que el Estado se la cedió a las comunidades autónomas, en este caso Andalucía, y que, como digo, solicitamos, pues hace aproximadamente 1 año y medio, 2 años, que las asas de suerte pudieran ser protegidas como bien de interés cultural, en este caso con arreglo a la tipología del lugar de interés etnológico. Pues bien, preparamos toda esa documentación técnica, en este caso asesorado por los colegas, por los técnicos de la Delegación Territorial de Cultura de Cádiz y también de Sevilla, de la Dirección General, y después de más de 1 año de incoación, en el que se incoó el expediente, se inició, pues, y de una serie de trámites administrativos complejos en algunos casos, donde se incluyen, por ejemplo, el periodo de exposición pública para que cualquier persona que se vea afectada a sus intereses particulares pueda de alguna manera alegar. También hay un trámite de audiencia y de vista, que en este caso era para que el ayuntamiento, como gestor de estas tierras, pues pudiera pronunciarse al respecto. Y una vez que pasa todo ese procedimiento, que tiene una serie de plazos marcados, el último es, que normalmente suele coincidir con 1 año de gestión, el último, como digo, es ya la aprobación por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y finalmente la inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. A partir de ahí, ya las asas de suerte como tal están reconocidas como bien de interés cultural y ello le comporta, pues, una serie de elementos que lo protege a nivel jurídico de cualquier interés particular o colectivo. Es una forma de asegurarnos, de reconocer también, pero de asegurarnos sobre todo que las asas de suerte se van a mantener al menos igual que la hemos heredado nosotros en la actualidad. Y eso es un elemento muy importante. Por suerte, como digo, después ya de 1 año, prácticamente de más de 1 año de trámite, el 24 de julio, la consejera de Cultura, pudimos recibirla en Vejer para que anunciara que días más tarde las asas de suerte del Común de Vecinos de Vejer iban a entrar en el catálogo general como bien de interés cultural. Y efectivamente, 3 días después, el boletín, el BOJA, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, publicaba el decreto 103/2020 del 21 de julio, por el que se inscribía, como digo, en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz las asas de suerte del Común de Vecinos de Vejer de la Frontera como lugar de interés etnológico. Lógicamente, eso, aparte de reconocimiento, de protección, también los medios de comunicación se hacen eco de este hecho y de alguna manera también nos ayuda a difundirlo. En este caso, la agencia, pongo 2 ejemplos solo, de La Vanguardia y de la agencia EFE, de cómo se hicieron eco de esta inscripción, que para nosotros, como vejeriegos, eso era sumamente importante porque de alguna manera estábamos escribiendo una nueva página en la ya centenaria historia de las asas de suerte. El tercer criterio que tenemos que atender para poner en valor un patrimonio ya sea material o inmaterial, y en este caso enfocado hacia las asas de suerte, es recuperar. Recuperar es muy importante. De nada sirve en este caso proteger un bien si la sociedad no se siente de alguna manera identificado con él, es decir, no es representativo. Para que sea representativo tenemos que recuperar, pues, muchísimos elementos y ponerlo al servicio de la sociedad. Elementos históricos o elementos vinculados directamente con ese patrimonio. Es, por tanto, otra tarea importante de las administraciones públicas, que son las que en última instancia deben definir o deben diseñar un plan que permita, pues, de alguna manera recuperar aquellos hitos del pasado para que, como digo, la sociedad se pueda sentir identificada con ellos, ¿vale? Al sentirse identificado,
lo puede proteger y a protegerlo lo puede difundir y de alguna manera nos ayuda a conservarlo. Hay muchas maneras de recuperar un patrimonio, en este caso un patrimonio material. En nuestro caso, en el caso de Vejer y relacionado, vinculado directamente a las asas, pues algunos ejemplos de recuperación de este patrimonio ha sido, por ejemplo, reconocer la labor de los 3 jueces de Granada, Rivadeneira, Bellido y Covarrubias, que fueron los que en el siglo XVI dictaminaron ese pleito que tenía Juan Relinque, nuestro valeroso e insigne vecino Juan Relinque, en el siglo XVI, que, como ya todo el mundo sabrá, pues inició un pleito en 1535 con un grande de España, la Casa Ducal de Medina Sidonia, y que después de muchos años de pleito, en el que murió Juan Relinque, murió también el duque que inició el pleito, pero los vecinos de Vejer, imbuidos en ese espíritu de lucha y de entrega que había transmitido Juan Relinque, pues continuaron con el pleito hasta que, como digo, estos 3 valerosos, valientes jueces, pues dictaminaron en favor en este caso, del pueblo de Vejer. Pues no hay mejor manera que conocer ese pasado que se dio hace 450 años que sencillamente colocando una placa en una calle, en este caso encima de la calle Juan Relinque y del nombre, creo que fue un acierto colocarlo en ese punto para que tanto los vecinos como quienes nos visitan pues, puedan conocer por qué se le coloca, por qué se homenajea a estos jueces de Granada. También es importante renombrar diferentes espacios urbanos con este patrimonio para que de alguna manera nos sintamos identificados con él. En este caso, un parque que teníamos, parque donde están los molinos de viento, pues se renombró como Parque Municipal Asas de Suerte. Y fijaros bien hasta qué punto es importante estos detalles que hasta a nivel provincial los medios de comunicación se hacen eco. Reconocimiento a las asas con la denominación de un parque. Es que es muy importante estos pequeños detalles, porque es lo que va marcando, y además lo hicimos con la presencia de niños. Como habéis visto, dentro del Plan Nacional para la Salvaguarda, los niños, la infancia es un eje rector importantísimo para la salvaguarda de cualquier patrimonio. Hemos recuperado igualmente a Leonor Sánchez, la esposa de Juan Relinque, una mujer que también luchó junto a su marido y que sufrió en vida muchísimas coacciones para que su marido dejara ese pleito que tenía en vilo con la Casa Ducal de Medina Sidonia. Tenemos que recuperar esa memoria colectiva de ese pasado importante y lo hicimos igualmente en Vejer, renombrando un callejón con el nombre de Callejón Leonor Sánchez, un callejón que además desemboca precisamente en la calle Juan Relinque. Creo que era de justicia, de alguna manera homenajear la figura de Leonor Sánchez y qué mejor manera que dándole un espacio urbano para que fuera contemplado por el común de vecinos. Y como no, nuestro, como digo, insigne y valeroso Juan Relinque, quien en el siglo XVI luchó por la defensa del bien común, se arriesgó su vida, fue hasta Granada sin más que su burro, y acompañado por su burro, que según nuestro amigo Antonio Murillo, un viaje que duraría pues prácticamente 13 días hasta llegar a la Chancillería de Granada, donde inició ese pleito, pues esa figura no podía permanecer tampoco en la historia, en la memoria. Teníamos que darle rostro, ponerle cara, ponerle cuerpo a esa imagen y además colocarlo
en un sitio emblemático de nuestra ciudad, al lado del arco de Sancho IV, que como bien sabe fue el rey que inició esos repartos de tierra hace ya más de 7 siglos. Fue esta obra del escultor Antonio Mota que pudimos inaugurar precisamente haciéndolo coincidir con el último sorteo celebrado el 22 de diciembre del 2016, pues bueno, la verdad que ha servido de alguna manera para que tanto vecinos como visitantes puedan acercarse a esa figura, a la figura de Juan Relinque. Algunos como nuestro querido vecino y amante de la historia, del patrimonio, fundamentalmente de Juan Relinque, Antonio Morillo, pues no pudo más que celebrar esta escultura abrazándolo y de manera muy emotiva. Igualmente, para recuperar esta imagen, pues acudimos al defensor del pueblo. Juan Relinque en 1535, como bien sabe, durante ese año fue personero del común, que es, digamos, la figura más cercana a la que a la actualidad es la del defensor del pueblo. Pues bien, aprovechando en una de las visitas del actual defensor del pueblo para rendir homenaje a Juan Relinque, pues él citó a todos los defensores del pueblo de España en un acto emotivo que tuvo lugar en el año 2017 bajo la forma de jornadas, primeras jornadas dedicadas a Juan Relinque, la Asa de Suerte, en el que se rindió un tributo a su figura, a su imagen, a su escultura, junto con el resto de defensores del pueblo. Creo que sirvió también para, de alguna manera, proyectar hacia el exterior cómo esa figura de hace 4 siglos todavía se mantiene en la actualidad a través de otra figura jurídica que, como digo, es la del defensor del pueblo. El cuarto criterio al que hacía alusión a la hora de poner en valor un bien es interpretarlo. Hay que hacer que ese patrimonio recuperado pueda ser entendido y pueda ser disfrutado por la sociedad. Para que esto ocurra, pues se debe trabajar en su interpretación. Para interpretar debemos primero estudiar el bien, es importante, y segundo, pues adaptar el discurso histórico a la realidad social, es decir, acercar el bien a las personas para de alguna manera tratar de despertar un cierto entusiasmo que se pueda traducir en un posterior aprecio. Por tanto, esta parte es importantísima y es fundamental que lo hagamos en este caso los técnicos, los historiadores, los investigadores, los técnicos municipales, que podamos de alguna manera acercar esa historia que está en los legajos, acercarla a los vecinos. ¿Cómo hemos hecho nosotros eso en Vejer en los últimos años? Pues sencillamente con muchas actividades enfocadas sobre todo a los más pequeños. Hemos hecho desde un trivia radiofónico sobre las asas de suerte, que hemos hecho ya 7 ediciones, en este caso contando con educación secundaria de los 3 centros que tiene Vejer, el IS La Janda, el Divino Salvador y el Zafa Las Lomas. A ellos acudíamos, le enseñábamos, le explicábamos qué son las asas de suerte, la historia, el sorteo, cómo se desarrolla el sorteo, y por último los invitábamos un día a la radio en el que, bueno, de alguna manera hacíamos un trivial al uso en el que lanzábamos una serie de preguntas y ellos, con los conocimientos que previamente habían adquirido, tanto en las charlas como en las lecturas que se les aconsejaba desde los propios centros y desde el propio ayuntamiento, pues tenían que adivinar. Y la verdad que la experiencia, que se inició como experiencia piloto hace 7 años, tuvo una enorme repercusión, porque los padres y los vecinos pueden escuchar ese trivia también en directo por la radio municipal,
y para ello, sin duda, y me consta, ha servido para que conozcan de primera mano todo este patrimonio cultural. Y creo que eso es sumamente importante. Igualmente, hemos hecho también gincanas para los más pequeños, fundamentalmente para los alumnos de sexto de educación primaria de todos los centros. Anualmente, dentro de la Semana Cultural dedicada a las asas de suerte que venimos desarrollando pues desde el área de cultura del ayuntamiento desde desde el 2014, pues una de las actividades que siempre hemos proyectado ha sido una gincana, en este caso sobre las cartas Puebla. Sabéis que las cartas Puebla, bueno, se desaparecieron en Vejer y allí es donde estaban, donde figuraban todas esas propiedades comunales, etcétera, etcétera. Pues nosotros lo que hemos hecho ha sido explicarle toda esa historia a través de un juego, de una manera didáctica, de una manera lúdica. ¿Cómo? Pues desarrollando gincanas en el que los grupos pues tenían que buscar pistas para ver quién era aquel personaje histórico que había robado las cartas Puebla del consistorio municipal. Pues una forma lúdica, como digo, cercana de proyectar esta historia para los más pequeños. Igualmente ha sido muy importante, creo que quizás haya sido una de las cosas, de los programas más importantes que se haya lanzado en Vejer, ha sido sin duda el sorteo infantil de las asas de suerte. Un sorteo que se inició en el año 2014, en el que participan todos los niños en edad escolar comprendida entre educación primaria, entre primero y sexto de primaria. Y que, debo admitir, contra todo pronóstico, ha sido un revulsivo. Para nosotros, nunca jamás pensamos que este sorteo iba a tener la aceptación que ha llegado a tener. Que los niños iban a sentir las mismas emociones, los mismos sentimientos que sienten sus padres y sus abuelos en el sorteo tradicional. Ha sido muy, muy, muy emotivo la vivencia que hemos tenido en el Teatro Municipal San Francisco. En este caso, lo que hicimos fue proyectar esas 232 asas que tenemos, dividirlas en 4 lotes de 58 lotes cada una, con la idea de poderlas sortear 58 lotes cada año, para que en el cómputo total de 4 años, pues sorteemos las 232 asas que se sortean igualmente de manera tradicional. Lo más importante, y creo que también esto fue un acierto para que los niños se sientan identificados también con este patrimonio, fue pues que el mecanismo de organización del sorteo infantil es exactamente igual, idéntico al que se mantiene para el sorteo tradicional. Es decir, creamos cada año un padrón en el que se apuntan los niños en este caso, con la autorización de los padres, una autorización que canalizamos a través de los diferentes centros escolares. Como digo, hacemos un padrón que se expone públicamente y que los niños acuden a él para ver su nombre, que su nombre aparece en las tablillas, y lo hacen con la misma ilusión con la que lo hacen sus abuelos cada 4 años. Y doy fe de ello. Igualmente, el escenario, pues, lo montamos prácticamente igual que el sorteo de las asas tradicionales. O sea, le damos la misma importancia, el mismo empaque que se le da al sorteo tradicional, se le da al sorteo infantil. Y eso se traduce en una respuesta como la que podéis ver en la imagen. El cine, el Teatro Municipal San Francisco, pues se queda pequeño para recibir tanto a los niños como a sus padres. Y como digo, lo viven con una ilusión tremenda. Y en este caso, lo que hicimos fue, en vez de sortear la renta de las tierras, lo que hemos hecho ha sido sortear, en este caso, material escolar. De forma que los niños, cada agraciado, recibe su diploma con su asa correspondiente, pero hemos sustituido la renta por material escolar. En este caso, hemos contado siempre con la ayuda de la Caixa, a la que cada vez que tenemos ocasión, pues le agradecemos esta colaboración. Como digo, la expectación que viven estos niños, pues es enorme,
Fijaros bien cómo se agolpan a las puertas del teatro desde prácticamente 30 o 40 minutos antes de empezar a sacar el sorteo. El teatro se queda pequeño y nosotros lo vivimos también, creo que lo hemos vivido también con la misma ilusión que lo vive cualquier niño. Y aquí tenéis una muestra de ello. Cada vez que se pronuncia un nombre de un niño que está en la sala, pues la felicidad que tienen tanto ellos como sus padres, pues es el fiel reflejo de lo que supone esta asa de suerte también desde la infancia. Esto es, como digo, es muy importante y uno de los valores que más se tiene en cuenta a la hora de poner en valor un patrimonio. Igualmente, hemos llevado las asas no solo a los niños, sino también a las personas mayores. En Vejer se han corrido ríos de tinta hablando sobre la historia de las asas de suerte y lo han hecho muchas veces desde propias leyendas que tienen más de falsedad que de realidad. Entonces es importante y por desgracia este tipo de leyendas pues permea en la sociedad más que la historia propiamente dicha, con lo cual es importante que desde el ente municipal, en este caso, pues se proyecte hacia todos los sectores que se pueda de alguna manera definir, explicar y llevar in situ a las asas a toda la sociedad. En este caso se ha hecho con las personas mayores a través de un programa, que es el programa de los martes activos y saludables, en el que cada año dentro de la Semana Cultural de las Asas de Suerte, pues hemos hecho diferentes rutas por las diferentes asas. Allí se les ha explicado in situ la historia, qué se cultiva, quiénes son los asentados, etcétera, etcétera. Y además eso se ha visto reforzado también con una serie de panelerías en el que se identifica qué asas de suerte son, dónde se encuentra, las dimensiones, las características, etcétera, etcétera. El quinto criterio es también muy importante, es la difusión. Es el último de los criterios los que hacía alusión para poner en valor un patrimonio. Si no conozco, ¿cómo lo voy a apreciar? Por tanto, la difusión es importantísimo. Si no se da a conocer este patrimonio, todo lo que se ha hecho anteriormente es inútil. No sirve para nada. Por tanto, es fundamental también que desde las administraciones públicas, desde los museos, desde las delegaciones municipales de cultura, desde los colegios, desde diferentes ámbitos, pues se promueva y se difunda este patrimonio. En este caso, nosotros lo hemos hecho desde diferentes vertientes. Por un lado, una sala dedicada única y exclusivamente a las asas de suerte en el Museo de Vejer, donde mostramos los bombos, las bolas, la firma en grande de Juan Relín, que quede bien claro como personaje relevante, histórico, importante de esta tradición centenaria, con una serie de panelerías explicándolas, con imágenes, pero también con un vídeo en el que se proyecta en 10 minutos que toda esa historia, esos 700 años, esos 7 siglos de historia de las asas de suerte. Y por aquí han pasado por prácticamente todos los colegios de Vejer de la Frontera. Y es también una forma de canalizar esta información que hemos hecho a lo largo de estos años para que vaya llegando a toda la sociedad. En este caso, como insisto, los niños es fundamental. También hemos hecho recreaciones históricas en el pueblo, en este caso con la ayuda del grupo Marimanta Vejer, que ha hecho una labor extraordinaria de difusión de las asas de suerte de varias maneras. En este caso hicimos recreaciones históricas de los episodios más importantes relacionados con la figura de Juan Relinque. Aquí, como digo, el grupo Marimanta, que hace también rutas guiadas por Vejer, una de ellas dedicada a la asas de suerte. Desde el ayuntamiento hemos hecho también recreaciones históricas en los propios centros escolares para llevar esa historia a los más pequeños. Las publicaciones, que lógicamente es importantísimo que haya numerosas, cuanto más mejor, cuanto más se investigue y más se publique, pues más información tendrá la ciudadanía para conocer
ese patrimonio y que puedas de alguna manera pues, apreciarlo y difundirlo y también respetarlo. Hemos hecho conferencias desde el ayuntamiento en otros ámbitos provinciales para exportar la historia de las asas de suerte. Aquí, por ejemplo, pongo solo un par de ejemplos. Las asas de suerte, Centro de los Archivos del Mar. Esto fue en Jerez de la Frontera, dentro de un ciclo en el que se nos invitó para mostrar ese valor patrimonial inherente a las asas de suerte. También hemos estado en el Teatro Falla, dentro de la jornada europea dedicada en este caso al patrimonio inmaterial, en el que se nos invitó y que estábamos muy felices y muy agradecidos de ello. Pero también hemos invitado a personalidades del mundo de la cultura, del mundo de la jurisprudencia, del mundo de la historia, para que vengan a Vejer y nos hablen de las asas de suerte desde su punto de vista. Ese fue el caso, por ejemplo, de Jesús Maeztu, el defensor del pueblo andaluz, que nos habló sobre la figura del personero del común en época de Juan Relinque, también del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo de Río, quien nos acompañó con una brillante conferencia sobre la administración judicial en la Chancillería de Granada en el siglo XVI, en época en la que se dirimían los pleitos entre Juan Relinque y la Casa Ducal de Medina Sidonia. También invitamos al presidente del Centro UNESCO Andalucía, al señor Ángel Bañuelo, quien nos habló de cómo se inicia un expediente para que la UNESCO pueda introducir en la lista representativa a cualquier patrimonio, en este caso enfocado hacia las asas de suerte con el objetivo que tenemos abierto o puesto sobre la mesa para su declaración como Patrimonio de la Humanidad. Y en este caso, ahí quiero ir. Cuando ya hemos cerrado ese ciclo, sí que ya estamos en condiciones, como decía al inicio, de decir que nuestras asas de suerte han sido puestas en valor. Pero nosotros somos ambiciosos. Queremos ir más allá. El hecho de tener un patrimonio único y universal, como decía, o como en el título de la conferencia, es lo que nos ha incentivado para ir más allá. El objetivo último es que la UNESCO pueda reconocer la labor y la historia y el valor de las asas de suerte como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. En esa línea, en el año 2013, pues se inició ese expediente que se lanzó primero en un acto público en el Teatro Municipal San Francisco, que se quedó pequeño. De ahí esta noticia, respaldo social, que fue masivo a la candidatura de las asas como patrimonio de la UNESCO. Después de tantos años, de 6 años, en el que hemos tenido que trabajar muchísimo para darle forma a este expediente, un expediente que es muy complejo, porque tenemos que explicar a una persona del extranjero que no conoce nuestra cultura ni nuestra identidad, explicarle qué son las asas de suerte, pero no desde un punto de vista histórico, sino desde el punto de vista más antropológico, qué son esas asas de suerte y cómo han pervivido durante tantos años, durante tantos siglos en Vejer. Pues para ello tuvimos que hacer, por un lado, buscar el respaldo social de los ciudadanos de Vejer, en este caso, que se volcaron firmando un documento en el que apoyaba el inicio de esta candidatura, pero también nos hemos ido al exterior, hemos acudido a numerosas personalidades del mundo de la cultura, del mundo académico, en este caso la Universidad de Cádiz, que nos apoya, diferentes organismos o instituciones que ya son patrimonio de la humanidad y que cuando le hemos llevado en nuestro expediente han visto que efectivamente tenemos un patrimonio que tiene que ser reconocido por la UNESCO. Pero es que también hemos conseguido, por ejemplo, que la Real Academia de la Lengua Española nos apoye
con una carta escrita a puño y letra por su presidente. Que también la Real Academia de la Historia también nos apoye, que un grupo tan importante vinculado al mundo de la agricultura como Asaja nos apoye. Y todo ello, como digo, también personalidades del mundo de la cultura. Todo ello hemos tenido que trabajar un expediente, hemos tenido que hacer un libro en el que se muestre de manera didáctica qué son las azas de suerte, cómo el significado que tiene para los vejeriegos, y eso es lo que nos ha servido de alguna manera para que todas estas personas e instituciones nos apoyen. ¿Y qué nos queda? Y con esto ya cierro. Pues nos queda, ahora mismo era condición sine qua non que las asas de suerte fueran declaradas bien de interés cultural. Como he dicho, el 27 de julio de este 2020 se publicó en el BOJA ya la declaración de interés cultural de las asas de suerte, y ahora mismo estamos a espera de que el Parlamento de Andalucía haga una declaración institucional de apoyo al expediente para que las asas de suerte sean elevadas, el expediente de las asas de suerte a Patrimonio de la Humanidad sean elevadas al Ministerio de Cultura, quien en última instancia es la que debe remitir este expediente a la UNESCO para que consiga el objetivo último de que sea reconocido. Ojalá lleguemos a buen puerto, tanto Vejer como Barbate. Es importante indicar al respecto que los dos, tanto las asas de suerte de Vejer como la de Barbate, emanan de la misma madre. Los dos somos pueblos hermanos y los dos tenemos que ir hermanados hacia este fin. Ya hemos dado un paso muy importante, que es que las asas sean declaradas bien de interés cultural. Barbate se tiene que sumar a ese expediente y tiene que pelear y luchar por ello para que el día de mañana podamos ser declarados ambos como Patrimonio de la Humanidad. Espero que lo consigamos. Solo el hecho de iniciar este expediente y, muy importante, de poner en valor las asas de suerte ya han valido la pena. Y me despido con esta imagen que para mí refleja lo que son las asas de suerte. Dos manos vinculadas histórica y tradicionalmente y arraigadas a la tierra. Muchas gracias.